7:31, doy la bienvenida a Roberto Izurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? La situación político-eléctrica del país en estos 2 días de asueto obligatorio previo a la consulta. Yo pienso que el país está atravesando momentos sumamente difíciles, momentos en donde estamos sufriendo arremetidas que son el resultado de un combate decidido que debemos hacer como país al crimen organizado, a la delincuencia. Fernando Villavicencio bien decía, las relaciones que existen entre el crimen organizado, la política y en ciertas instancias donde la administración pública del Estado, donde los intereses son sumamente grandes. Lastimosamente, lo que vivimos es una arremetida porque lo que está en juego en este país el domingo es de suma gravedad. ¿Cómo vamos a afrontar toda este crimen organizado, toda esta violencia en la cual se han tomado decisiones sumamente importantes que son básicamente el pedir la participación de las Fuerzas Armadas con la policía para este combate? Eso es lo que está en juego y eso es lo que está en juego en la consulta, y lo que estamos viviendo es en gran parte una arremetida en todos los frentes para evitar que preguntas tan importantes como la participación del ejército en esta lucha, como la extradición, que afectaría muchísimo a delincuentes cuyos crímenes son de carácter internacional. ¿Y qué tiene que ver la crisis eléctrica, que era conocida por todo el mundo, con esta arremetida? ¿Cómo se conectan lo político, lo criminal y la crisis eléctrica? Sin lugar a dudas, en el área energética es una de las áreas donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción. Sin lugar a dudas, hemos tenido una política energética de los últimos 20 años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido básicamente de una sola cuenca de agua que siempre está afectada al menos una vez al año, y ahora por lo que se ve 2. ¿Y no sabía el gobierno esto? Lo que no se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento está en la Fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces, una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta. La ministra de entonces, la exministra ahora, ¿estaba conectada con este tema político, interesada en que se haga un boicot en el tema eléctrico para que la consulta se caiga? Podría haber sido negligencia, podría haber sido un problema de capacidad, podría haber sido un problema que es lo más probable, que no se tomó control de ese ministerio con el nivel de amenazas que existían en ese ministerio, porque efectivamente es el ministerio donde más denuncias de corrupción de altísimo nivel han existido en la historia de los últimos años. ¿Y el presidente le preguntó a la ministra qué es lo que está pasando? Lo más probable es que no hablaron a partir del día lunes. O sea, a partir del día lunes, el día lunes ya sabíamos que teníamos que enfrentar una arremetida que venía de ese sector y se tenía que tomar el ministerio para tomar acciones, y eso es lo que se hizo el día martes. Hay cosas que no quedan claras y que también hablan de que había o no conocimiento de lo que estaba pasando. El gobierno se posicionó en medio de apagones.
Se sabía que venía el fenómeno del Niño, se sabía del estiaje, se sabía de todo. Había un plan que se dejó, que se cayó, de 465 megavatios, que no se completó, que no se cumplió, y le dejaron todo en manos de la ministra. Primero, efectivamente hemos sufrido en estas, yo diría en estas 2 semanas, una arremetida en ese sector. Segundo, existen denuncias e investigaciones sumamente graves de lo que pasaron en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, esto es el día domingo, cuando en realidad esa alerta se debió haber dado al menos una semana antes. Pero una semana... Y efectivamente, si a eso le sumamos todas las razones que afectaron al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fue parte de acciones coordinadas para producir que el Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de las elecciones. Pero 2 semanas antes de las elecciones, la ministra, 2 semanas antes, pero 2 antes de las elecciones, la ministra se paseaba por los medios. Estuvo aquí, estuvo en otros medios. Diciendo dos cosas. Que no va a haber apagones. Y diciendo que hay desconexiones. Y todos los ecuatorianos vivíamos desconexiones. Decíamos, ¿qué es desconexión y cuál es la diferencia entre uno? Ya pasaba algo en el país. Solo en Carondelet no se dan cuenta. No, no es así. Las desconexiones pasaron el día viernes, o el día sábado, si mal no recuerdo. Hasta el sábado, desde los primeros días de abril. Ya. El sábado, sobre todo, sí comienzan las alertas. El domingo, ella alerta, ya era tarde. El problema se había suscitado. Y básicamente el día martes se toma posesión del ministerio para tomar control de un ministerio. Lo que no nos podemos olvidar es que esto es parte de gran parte de los retos que estamos viviendo todo el Ecuador en lo que respecta a una ofensiva que parece una ofensiva que va más allá del nivel político. ¿Y quién es el responsable de esa ofensiva? Todos aquellos que se benefician del crimen organizado. Lo que tenemos que entender es que todas las actividades delincuenciales del crimen organizado, que lo estamos viendo no solamente en la seguridad, sino, por ejemplo, también en la minería ilegal y también en sectores públicos que han existido históricamente, grandes denuncias de corrupción. Y tenemos que afrontar estos retos con decisión, y la consulta popular es un momento clave que nos van a decir si queremos volver a un pasado en el cual no hemos tomado acciones sobre todos estos hechos. Y hay decisiones que el pueblo ecuatoriano tiene que tomar en la consulta popular que pueden efectivamente impedir, detener y cambiar esta situación que está viviendo el Ecuador. ¿Está en riesgo la consulta popular? La consulta popular sigue siendo hoy más importante que antes. La pregunta es si es que está en riesgo. ¿Está en riesgo la consulta? Yo sé que es importante. ¿Está en riesgo es la pregunta? ¿Ustedes creen que...? Sin lugar a dudas, aquellas personas que tienen interés, que no se tomen decisiones, que el pueblo ecuatoriano no tome decisiones muy importantes como es la extradición, como es realmente la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, como es realmente continuar esta lucha que está afectando al crimen organizado, esas personas están en una ofensiva para querer distraer al pueblo ecuatoriano de lo que es verdaderamente importante. Y lo que es verdaderamente importante es si queremos volver a un ciclo en el cual solamente podemos enfrentar estas situaciones con carácter de emergencia o de manera permanente. Eso es lo que está en juego y eso es sumamente válido. Perdóname, tercera vez. ¿Sienten que está en riesgo la consulta popular? Yo creo que las preguntas de la consulta popular son sumamente claras para el pueblo ecuatoriano. Si es que el pueblo ecuatoriano quiere o no que las Fuerzas Armadas sigan participando en los operativos en las cárceles. Frente a esa pregunta, yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a actuar con esa determinación. Lo mismo la extradición y lo mismo los temas de seguridad. Esos son los que más han provocado estas ofensivas en las cuales estamos viviendo las últimas semanas. Me torrió la pregunta, entonces le voy a cambiar de pregunta. ¿Cómo el presidente sale y dice, no va a haber más apagones esta semana, y al día siguiente aumentan, no solo que no es que no hubo, sino que aumentaron los horas de corte? ¿Qué pasó ahí? La desconexión parece que está dentro de Carondelet, ¿o no?
No, o sea, tú dices que te he toreado una pregunta y te respondo la misma pregunta 5 veces. Existió efectivamente en ese ministerio acciones que fueron no solamente investigadas, sino que han sido denunciadas, cuyas denuncias se han presentado el día de ayer, por el cual efectivamente la situación que se estaba viviendo ahí tenían características de sabotaje. Lo he dicho 3 veces, lo puedo repetir 4. Ya pregunté otra cosa, pues ya me cambié. Y pregunté que cómo el presidente anuncia que no hay apagones. Por la misma razón. O sea, ¿estaba engañado el presidente? Existieron acciones sumamente graves que están siendo en este momento investigadas porque se dieron las denuncias, no solamente las investigaciones. Teníamos ese día lunes, ya existían evidencias, investigaciones, y el día martes se hicieron las denuncias y el día martes intervino el ministerio. ¿Por qué está dentro de esta denuncia el exministro de Energía, Esteban Albornoz? En el sector energético, bien lo hemos sabido por todas las denuncias de los últimos años, han existido enormes casos de corrupción y de corrupción de muy alto nivel en el sector energético y petrolero. La ministra Robo trabajó en ese ministerio desde el 2012 hasta el 2017, si no estoy equivocado. No lo sé. Pero debían saberlo. A ver, a ver. Mi impresión, mi estimado Milton, es que tú quisieras entrevistar al ministro de Energía y eso me parece muy bien. Yo soy secretario de Comunicación, estamos enfrentando una consulta popular y todos estos temas lo único que hacen es contribuir a una distracción de lo que es verdaderamente importante, porque este es el último día que podemos hablar sobre la importancia o no de la consulta. Me habría encantado que puedas entrevistar al ministro de Energía. Pero lo que está en juego, estamos invitando al ministro de Energía. Lo que está en juego para el país, que eso va a determinar el futuro del país, es qué va a pasar en la consulta popular. Lo que está en juego en el país, mi estimado Milton, lo que está en juego en el país es si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales, históricos y del crimen organizado que se ha infiltrado, como bien dice la fiscal en el mismo caso Metástasis, se ha infiltrado en todos los estamentos, en gran parte de los estamentos. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Con la consulta. Sí quisiera entrevistar al ministro de Energía, lo estamos invitando. Y al ministro de Energía, cuando lo tenga acá, le preguntaré de dónde va a sacar los 465 megavatios, cómo va a activar los 700 de las termoeléctricas. Entonces no es que estoy entrevistando al ministro de Energía, estoy entrevistando al secretario de Comunicación y me está respondiendo temas políticos, que está bien, perfecto. Mi pregunta era, ¿cómo el presidente anuncia que no hay apagones y al día siguiente sí hay apagones? Lo he repetido 3 veces, lo voy a repetir 4 veces. Lo voy a repetir 4 veces. No quiero, porque no hay tiempo. Ya me quedó claro. El tema es, ¿dónde se conecta la ministra de Energía con el exministro de Energía, Albornoz? Todos los actos de investigación, todos los actos que se deban investigar en ese ministerio, que son sumamente graves, será proceso de la Fiscalía y nosotros no solamente que estamos contribuyendo, sino que hemos hecho parte de las denuncias en este mismo momento. O sea, el día de ayer se presentaron denuncias como resultado de las primeras señales e investigaciones que se han hecho de lo que ha pasado en ese ministerio los últimos 4 días. Y en este momento está en manos de la Fiscalía continuar con esas denuncias que se han presentado para tomar las acciones necesarias. Tenemos que terminar. Y ahora sí una pregunta que sí debería hacer al Ministerio de Energía, pero que te la hago a ti porque el gobierno debe saber lo que va a pasar el domingo. ¿El domingo no va a haber apagones? No va a haber apagones. ¿Garantizado? La gran parte de las medidas tan difíciles que estamos tomando tienen ese objetivo, garantizar, porque efectivamente parte de las alertas que se dieron es cuando se consideró dentro de las opciones o se propuso dentro de las opciones la postergación de las elecciones, lo cual refuerza la preocupación de lo que estaba sucediendo. Era una acción que tenía un propósito político. Por lo tanto, gran parte del sacrificio que estamos haciendo los ecuatorianos el día de hoy y el día de mañana y el día sábado es exactamente para producir
el propósito opuesto, garantizar que se den las elecciones, porque lo que está en juego en esta consulta es la seguridad nacional, es saber o no si las Fuerzas Armadas deben seguir en el control de las cárceles, si las Fuerzas Armadas deben seguir en los operativos de las carreteras y apoyando a la policía en operativos contra un crimen organizado que se lo ha dejado pasar durante muchos años. Muchas gracias, Roberto. Has dicho todo lo que has querido. Así, Vamos a la problema. pausa. Regresamos.